La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Episodio 58. El cruising y el resto de pecados capitales. Hola, bienvenido todo el mundo de nuevo a Lo Normal. Hola Antonio, te he echado mucho de menos, compañero. No veas lo que te he echado yo de menos durante este mes y medio que hemos estado fuera, pero bueno, cuarta temporada ya, parece que fue ayer cuando arrancamos este podcast allá, fíjate, Nerea, por abril de 2022. Bueno, aquel se llamaba Ni ricos ni poderosos, ¿no? Sí, creo que se sí. refería a algunos prejuicios de la comunidad LGTBI, sobre todo de la G, que siguen persistiendo, y ahí escuchábamos en nuestro primer episodio la historia de Eric y Luis, ¿te acuerdas? De 77 y 88 años. Pues así seguimos, militando y acompañando a la gente mayor de nuestro colectivo, porque en este también vamos a entrar en esos temas. Y no podemos olvidarnos de alguien que nos ha dejado hace muy poquitos días. Fue un pionero en la lucha por los derechos LGTBI en nuestro país. Hablamos de Armand de Fluvià. En 1970 fundó el Movimiento Español de Liberación Homosexual y en 1975 el Front d'Alliberament Gay de Cataluña. Fue la primera persona en salir del armario públicamente en televisión española en 1978. Él fue de los que pusieron la cara y el cuerpo en muchas ocasiones para que nosotros pudiéramos avanzar. En próximos episodios le haremos el homenaje que se merece. Lo Normal. El podcast de Antonio Nuño y Nerea Pérez de las Heras. Un podcast normal. Open my eyes, I slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Last night was fun, don't feel like today. Let's do it again, let's go on a day. Es algo recurrente, cada poco tiempo nos encontramos con polémicas que tienen que ver con la forma en la que los maricas deciden tener sexo con otros maricas. Los detonantes de estas polémicas son múltiples y variados. La viruela del mono en el caso de las saunas, las ITS y las consecuencias del abuso de drogas en el de los chills. Ahora vuelve la del cruising, robos, palizas y enfermedades. El procedimiento es sencillo, se lanza una información en un determinado medio y luego las redes se encargan de difundir el escándalo. Podríamos suponer que esa propagación se hace por parte de la ultraderecha, pero sorprendentemente nos encontramos con que buena parte del personal temeroso y ofendido son miembros del propio colectivo. Daniel Gasol es artista y doctor por la Universidad de Barcelona. Ha investigado sobre discursos dominantes y narrativas hegemónicas y ha publicado 3 ensayos sobre la cultura del cruising en las Islas Cícladas. ¿Qué tal, Daniel? Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Enrique Aparicio es periodista cultural, creador de los podcasts Puedo Hablar y Marica Páginas, y ha publicado algún que otro artículo sobre el cruising. ¿Qué hay, Enrique? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Y David Belduque es director de cine y es autor del podcast Ahora Queer. Hola David, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estáis? Yo muy bien, ¿y vosotras? Hay una cuestión importante antes de empezar y es la terminología. Cuando os acercáis a este tema, tanto tú, Daniel, como tú, Enrique, preferís utilizar el término marica frente a gay u homosexual. Contadnos por qué. A ver, yo creo que las diferencias son evidentes. No es lo mismo en un momento en el que ser gay o ser homosexual, pues bueno, es algo que gracias, es un éxito que sea así, pero se ha podido integrar en el discurso oficial, en los estamentos pues más prestigiosos de la sociedad. Quiero decir, si hay gays en el Partido Popular, yo soy marica por necesidad ontológica. Quiero decir, si Jaime de los Santos es gay, entonces yo no puedo serlo. Yo soy marica, ¿no? Y con el cruising pasa lo mismo. Ojalá, chicas, dijéramos cancaneo, por favor, muchísimo más sonoro, más castizo, ¿no? Y a mí me llena más la boca. Daniel. De hecho, cuando hablamos de cruising siempre intento defender el uso de como se llamaba antes, que era la carrera, ¿no? El hecho de hacer la carrera, ¿no? Todo este imperialismo, ¿no? Lingüístico que incluso se ha adoptado también incluso en nuestra genealogía transmarica bibollo, ¿no? Donde la liberación está por parte de los Estados Unidos con Martha P. Johnson. Yo creo que una de las cosas interesantes en relación a las luchas transmarica bibollo están en la
la horizontalidad de los territorios, ¿no? Y no volver nuevamente a Estados Unidos a abanderarse como una especie de país que nos ha liberado, ¿no? Entonces debemos también cuestionar ese lenguaje. David, ¿crees que estos ataques son circunstanciales o forman parte de esa ola de conservadurismo que nos invade en los últimos años? Me da bastante pereza, sinceramente, darles ni siquiera ese valor a la gente que se está dedicando a hacer este tipo de, bueno, llamémoslo contenido, llamémoslo artículo, llamémoslo, no sé, antes estábamos un poco como bromeando incluso con los objetivos que busca este artículo en este caso del País. Yo creo que lo que hay que hacer es abrazar un poco más el disfrute y el placer y la suerte que tenemos también, en este caso hablo por mí, como generación, de poder disfrutar y de poder disfrutar mucho más libremente que lo han podido hacer las personas que han venido antes que nosotros, que algunas están y algunas no están, ¿no? Porque hablaba de Marsha P. Johnson y muchas de las personas de esa generación murieron a causa del SIDA, tuvieron un montón de problemáticas y nosotros, pues gracias también a los avances médicos, pues tú ahora tienes tu PrEP, tú tienes ahora tu Doxy-PEP, tú te puedes cuidar y tú te puedes reforzar a la hora de poder disfrutar de tu placer de la forma más abierta, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento, al menos yo, y justo ahora como que me pilla en un momento como de volverme a abrir, a disfrutar de mi sexualidad, no solamente por mí, sino por todas las personas que vinieron antes que yo que no lo pudieron hacer, ¿no? Entonces considero que hay una cosa un poco hasta espiritual en esto del placer y de disfrutarlo, ¿no? Bueno, lanzas una mirada al pasado con un afán de resarcimiento a veces que está súper presente en este podcast, creo que también en Sabor a Queer, y pensáis que el cruising tiene el mismo sentido en 2024 que el que tenía en el franquismo. Obviamente no, creo que ahora mismo alguien que se va a hacer la carrera, somos todas aquí muy leídas, muy estudiadas, sí. Un poco parte de nosotros los que cuando hemos ido, pues lo que decía David, ¿no? Yo me sentía un poco también como en un ejercicio casi de memoria histórica, ¿no? De decir, pues mira, es que este espacio, para empezar, está fuera de la cis heteronorma. Eso no quiere decir que ahí todo sea utópico, todo funcione genial, no haya violencias, no haya discriminaciones, por supuesto que no. Pero es tan liberador experimentar, estar en un espacio donde, oye, a lo mejor hay otras normas, pero desde luego la heteronorma está suspendida, más o menos. Ya es muy liberador. De todas formas, yo lo que decía en ese artículo en Público también es que, y en el de Pícara Magazine, es que también hay muchos cuerpos para los que el cruising sigue teniendo todo su sentido. Hay muchos cuerpos, maricas y no maricas, que no se pueden permitir un smartphone para tener Grindr, que por su físico, por su cuerpo, por sus capacidades, lo que sea, pues se ven expulsados tristemente del circuito del deseo normativo, o que están en el armario. Es que estemos en 2024 no significa que no haya gente todavía en el armario, y esa gente, para esa gente, el cruising hoy en día es como irse al cine carretas en los seres, quiere decir, conserva todo ese sentido. Entonces tampoco podemos universalizar los motivos por los que la gente va al cancaneo, a la carrera, que por supuesto ahora mismo pues también tiene algo de casi de performático, pero es que uno a veces la libertad que prueba en una performance luego se la lleva a la vida real. Ahí está. Daniel, ha hecho alusión Enrique a la precariedad. ¿Hay algo de lucha de clases en el cruising? El cruising es la posibilidad que les queda, como bien decía Enrique, a aquellos que no pueden permitirse otros medios para tener sexo. Mira, a mí el tema de la carrera es algo que me fascina, ¿no? O sea, ya como adentrándonos un poco al tema del artículo, empieza con el titular diciendo 100 de hombres gays. Todas las personas que hemos hecho la carrera o vamos de cruising sabemos que hay muchísimos hombres llamados heterosexuales porque no encuentran esos espacios. Por tanto, es un espacio de liberación. En relación a la clase social, lo que pasa con el cruising, que el cruising tampoco está ubicado en un lugar. Yo lo entiendo como Alex Espinoza, ¿no? En un libro maravilloso que tiene de una práctica que surge y desaparece, nace y muere en un momento porque está posibilitada por unos códigos que aprendemos, por unos códigos que surgen de la necesidad de aprenderlos, y sobre todo hay algo que has comentado también, ¿no? Que es este simplismo binario, ¿no? De la derecha mala, antimaricas, ¿no? Y la izquierda buena. O sea, dentro del ámbito de la izquierda, anarquismo, comunismo, hay muchísima homofobia porque se construye la idea de héroe como la idea del héroe masculino, macho, que viene a liberar a toda la población, ¿no? Y por otra parte también, dentro del propio artículo hay una especie de
pseudoliteratura que recuerda mucho a libros de Antonio Sabater, de Antonio Vallejo Nájera, de Richard Hauser, ¿no? Y yo, por ejemplo, había traído una pequeñísima cita de un libro que se llama Guía Médica Sexual, que es del año 41, que dice: a consecuencia de los deseos anormales de forma impulsiva y obsesiva, el invertido lucha, resiste todo lo que puede, pero finalmente cede a sus impulsos desviados, lo cual le lleva a consecuencias a menudo lamentables y delictivas: el chantaje, la ruina, el suicidio o el encarcelamiento. Si nos fijamos en el artículo, encontramos millones de referencias a este tipo de literatura, como por ejemplo aplacar su libidinosa juventud, ¿no? O esos que van de negro con la cabeza rapada. ¿Qué pasa con este tema? Y que acabe diciendo siempre hay un alma perdida, me parece que es apelar a un tipo de público y a una especie de miedos, entre muchísimas paréntesis, que están poniendo sobre la mesa una especie de peligros que no existen como tal, ¿no? Y por otra parte también me gustaría recordar hace bastantes años, antes de que existieran los smartphones, qué pasaba con esas páginas tipo Gay Romeo o Bacala que nosotras usábamos y nos acusaban y nos señalaban como personas pervertidas. Y ahora ¿qué pasa con Tinder? ¿Qué pasa? Que si pasa por el filtro cis-hetero está bien y si lo hacemos nosotros somos unos pervertidas. Tinder, que por otra parte hay que señalar que también es bastante peligroso para las mujeres heterosexuales y que se lanzan al sexo desenfrenado a pesar de los peligros, la sumisión química y demás, que según las lógicas de este artículo del País que mencionabais, pues bueno, las mujeres heterosexuales también serían unas inconscientes absolutas. Pero es que ha salido estos días la noticia de esta pobre mujer a la que su marido durante 50 años drogaba y para cuando estaba inconsciente la violaran en grupo, personas que luego grababa y tal. Es como, claro, ponemos que la violencia está palpitando ahí en el cruising y no lo está en la cama matrimonial. Pero es que a lo mejor en la cama matrimonial también hay una violencia que está a un paso de lo que allí en principio a lo que uno acude. Pues con el cruising pasa lo mismo, que puede haber violencia y en una cita Tinder, obviamente, y en tu matrimonio. Entonces, disfrazar, que yo me parece muy pertinente lo que dice Daniel del estilo. De verdad, lo del estilo de este reportaje, yo respeto mucho, de verdad, a todos mis compañeros periodistas, porque aparte yo también soy periodista, pero de verdad, no, en 2024 no se puede dibujar un reportaje sobre adultos que están teniendo sexo consentido de una manera que han decidido entre todos, como si aquello te estuvieras internando en un laberinto casi formado por el AMPA. Es que este chico va por el Pulitzer. Entonces, disfrazarlo de esta forma y con este lenguaje me parece que también es perverso, porque además lo que él se supone que está... Primero, ¿cuál es la noticia? Exacto. ¿Cuál es la noticia? Pero luego, si tú decides, oye, hacer un reportaje sobre el cruising, pues chicos, yo también lo he hecho y pues te vas a estudiosos, a gente que te habla de su origen histórico. Este hombre se va 5 días a un lugar donde se hace cruising para señalar lo que ahora ocurre, diciendo que hay múltiples peligros, pero tu reportaje significa poner un foco de luz en dónde están esos maricas teniendo sexo peligroso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Visibilizar aquello o señalar? Y otra cosa muy curiosa es que señala un fixer, como si estuviera en la guerra de los Balcanes. Tal cual. Lo del fixer me vuelve loco. Me vuelve loco. Es que además él dice, se popularizó durante la guerra de los Balcanes y tú lo estás usando para hablar con un señor de 75 años sentado en un cartón. Yo creo que en lo que estabais diciendo, yo estoy abogando mucho como por abrazar esta parte de la ruina, ¿no? De la ruina de vida que somos, de la ruina de personas que somos, porque creo que esto lo que ayuda es a liberar a muchas personas a hacerse preguntas y a preguntarse cómo es su sexualidad en su casa, ¿no? Porque creo que hay mucho miedo, ¿no? Y yo he sido partícipe, y antes lo estábamos hablando, ¿no? De ¿quién me iba a decir a mí con 14, 15 años que yo tenía mucho miedo a poder establecer mis primeros encuentros sexuales con otras personas, o bien a través de chats o foros, lo que fuera, que ahora iba a estar en la SER hablando de este tema con todo el mundo delante? Pues es como... Hay también un proceso personal, por eso creo que es importante que leamos, que nos escuchemos, que nos hablemos también entre nosotras y que sobre todo le digamos un poco a la cara a estas personas que qué aburrido es este planteamiento, ¿no? Que qué aburrido, que cuál es el objetivo detrás de hacer un artículo de estas características. Si eres hetero y follas, triunfas. Si eres marica y follas, hay que verlo. Y también depende de qué práctica hagas, ¿no? Depende de cómo folles. Claro. Exacto. Es que esa es la historia, ¿no? ¿Un ganador o un perdedor? Sobrevuela por encima de toda esta historia ese término tan manido del vicio, ¿no? Es que es tan difícil de entender que puede haber distintas formas de desear, distintas formas de montártelo con otro o con otra. Yo creo que incluso añadiría algo que antes estabais diciendo con esto, que creo que va guay,
que es el tema de lo del capitalismo, que es muy anticapitalista porque hay también lugares, como por ejemplo en Lisboa hay una playa nudista que en la parte de atrás de la playa tiene como una especie de bosque en el que la gente pues se va moviendo y van pasando cosas, ¿no? Y es una playa nudista en ese caso, ¿no? Se están exponiendo los cuerpos y entonces tú estás ahí y te estás moviendo en un espacio en el que interactúas con otras personas que no sabes quién son ni de dónde vienen ni tampoco eres capaz de establecer cuál es su estatus, ¿no? Entonces como que siento que en muchos de estos lugares se reconvierten en lugares en los que te puedes como relacionar de tú a tú y que puedes incluso tener como experiencias con personas que de otra forma a lo mejor no las tendrías, porque a lo mejor a través de una app no te parecería interesante, pero sin embargo en persona tiene como una energía que te resulta atractiva y de repente a lo mejor pues un señor un poco más mayor o alguien que no encaja como en tu estilo pues te lleva al vicio, ¿no? Te lleva al vicio de disfrutar, porque el vicio tampoco tiene que ser malo. He sido tradicionalmente por lo menos más de sauna que de cruising, pero en estos espacios donde, insisto, la cis-heteronorma pues se queda un poco más en la puerta, yo soy gordo. Mi cuerpo gordo, yo he visto cómo despierta el deseo encendido, como el clavel al que cantaba Rocío Jurado, en chicos que en los que en una discoteca es que ni me ven. Soy transparente. Soy Casper, volviendo al cine de los 90. Es que, claro, hay tantas normas que van, ¿no? Tú abres la carpeta de la cis-heteronorma y hay tantas subcarpetas ahí que de repente uno dices, joder, es que se puede follar o se pueden hacer muchas otras cosas desde otro sitio. Y los espacios de cruising eso te lo revelan. Por eso cuando se dice, joder, es que ahora la gente, generación Z, tal, es súper puritana y tal. Chicos, démosles tiempo. Démosles tiempo. De verdad, yo con 20 años tenía unas opiniones, como todo el mundo con 20 años, que menos mal que no quedaron registradas, ¿no? Porque eran muy vehementes y seguro que también coincidían con la que estos días hemos estado leyendo todas en Twitter. Entonces yo no le doy tanta importancia a lo que diga ahora un mariquitilla de 20 años, que yo he estado ahí abriéndome al mundo y estando tan equivocada en tantas cosas. Sí. ¿Y a qué responde, pensáis, que una parte del colectivo sea tan conservadora? Digamos, nosotros estamos siempre atrapados en las siglas, las LGTBIQ+, estamos siempre atrapadas en la tensión entre asimilación y marginalización o diferenciación. ¿Por qué se han asimilado como tan rápidamente? Yo creo, si me permitís, creo que básicamente en la construcción o en la constitución de nuestros relatos también y de nuestra historiografía, no solo también tenemos que poner en crisis los sistemas imperialistas, también de Norteamérica también liberándonos, lo que comentaba antes, sino también que nos hacemos pocas preguntas en relación, por ejemplo, al tema del artículo de ¿por qué existe el cruising? El cruising no es algo nuevo, la carrera no es algo nuevo, ya está documentado incluso en Florencia o en Venecia, cuando los quemaban, ¿no? A los fagots o en Gran Bretaña, ¿no? Y después también estamos como permitiendo y esperando a que el Padre Estado nos dé permiso para existir y para que nos proteja, ¿no? Y a mí me recordaba, mientras leía el artículo, a este famosísimo libro de Antonio Sabater de 1962, Gamberros homosexuales, vagos y maleantes, en el que decía que los invertidos no tienen cabida en la civilización porque son altamente peligrosos, ¿no? Pero por otra parte nos preguntamos muy poco como colectivo cuáles son las razones de por qué existen ciertas prácticas, poniendo en crisis también las normas, ¿no? Esperemos a que nos acepten y que nos den permiso, pero por ejemplo el otro día estábamos comentando con unos colegas que el término relaciones abiertas, que han habido toda la vida y cómo estas formas han sido muy enjuiciadas y muy adjetivadas desde términos peyorativos, ¿no? Pero de repente se pone el término amor como poliamor y de repente está aceptado por la comunidad cis-hetero, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando también de aceptaciones? No tenemos que esperar que nos acepte nadie, y esto es algo que como el colectivo tenemos que empezar a creernos. No debemos esperar a que nadie nos acepte, porque si no estamos esperando que nos den permiso y que el Padre Estado, repito, nos dé derechos, entre muchísimas comillas, para permitir ser lo que hemos sido siempre. Es lógico, ¿no? Por echar también un capote, perdón por el símil taurino, a la persona de buena fe que no tiene ni idea, ¿no? La persona cis heterosexual en principio de buena fe que dice, claro, pero merece la pena si lo que habéis luchado es para poder casaros, poder adoptar, ¿no? Como, claro, es que entiendo que ese discurso sea el que haya calado, ¿no? Y entiendo que esa persona diga,
joder, pero si vosotros lo que queríais era casaros y adoptar, ¿por qué os amorráis en un matorral al primero que pasa, ¿no? Como, no es contradictorio, es como, wow. Es que ¿cuánto daño han hecho las palabras igualdad y tolerancia? Entonces yo creo que el cruising, como otras cosas, ¿no? Pero el cruising es que destapa todo eso, ¿no? Es una práctica que yo creo que encarna muy bien toda esa disidencia que todavía no se entiende y que pues que a lo mejor nosotras mismas no la entendimos hasta que no la probamos. Claro. Quien lo probó lo sabe. Quien lo probó lo sabe, claro. En el artículo. David, a mí me gusta mucho una cosa que hacéis en Sabor a Queer, que es lanzar un poco una mirada de devolver, no lanzar de cero, sino devolver la mirada de zoológico que muchas veces recibimos en el colectivo hacia la heteronorma a través de muchos perfiles que han pasado por ahí, pues Manuela Trasovales ha estado, Alana Portero ha estado. ¿Tú crees que vosotros creéis que es efectivo es lanzarles esa mirada de extrañeza hacia sus propias jerarquías, sus costumbres y sus violencias para que entiendan que no es un modelo aceptable, el suyo tampoco? Claro, yo creo que es, eso es lo realmente rompedor. Un poco lo que estaba diciendo Enrique, yo sí me he sentido parte de ese colectivo que se odiaba, que no se quería, que no se entendía y que era, y aún sigo haciendo trabajo para no automachacarme en mi liberación cada vez más sexual, emocional, afectiva, a todos los niveles, ¿no? Y creo que en ese caso, a mí, por ejemplo, Sabor a Queer me ha ayudado mucho porque el sentarme frente a un montón de gente maravillosa, como por ejemplo tú, Nerea. Ha tenido el honor de ser invitada también. Es como que siempre mi objetivo ha sido como dar otra perspectiva, para que la gente se haga una pregunta en su casa y sobre todo que esas preguntas vayan dirigidas a, siempre le pongo de ejemplo pobre, mi hermano, cis hetero blanco, que le encanta el fútbol, o sea que es como un tótem de lo que yo imagino de lo que es un típico tío heterosexual, o mi padre, o incluso mi madre también, ¿no? Y como ellos han ido escuchando a través de todas las conversaciones y muchos mensajes me llegan todo el rato de personas que además dicen, soy una persona cis, lo dicen con orgullo, en plan de soy una persona cis de 70 años que escucho tu podcast y que me está abriendo mucho la mente, y yo creo que ahí está como el juego, igual que decíamos del cruising, al final es un poco lo mismo, ¿no? Es como nos quitamos la ropa, rompemos un poco todas estas barreras, y cuando rompemos todas las barreras y nos ponemos realmente y nos sentamos uno frente al otro o una frente a la otra sin rollos, de repente es cuando empiezan a haber las conexiones y la gente empieza a decir, oye, pues yo lo que me estaba imaginando en la cabeza de que esto era horroroso y terrorífico, de repente le veo otro sentido, ¿no? No sé si me he explicado, que he dicho una fumada. Sí, a mí me pasa mucho que las personas queer, cuando nos juntamos unas con otras, primero hablamos de nuestras cosas queer, pero después nos ponemos a hablar de la vida, y creo que ahora estamos en ese cambio casi de era en la que, oye, pero ¿y cómo entendemos las relaciones desde lo queer? ¿Cómo entendemos la sexualidad desde lo queer? ¿Cómo entendemos envejecer desde lo queer, ¿no? No es solo, vale, pero hablar de las cosas urgentes en las que nos tenemos que consolar casi las unas a las otras, sino, oye, pero aparte de lo nuestro, ¿vale? Perfecto, ya lo hemos cubierto. ¿Qué hay de lo demás? ¿Cómo hacemos para vivir en este mundo y en este sistema? Y creo que hay ciertas cosas que todavía tienen ese poder de que la conversación avance, ¿no? Y, claro, a mí es que soy tan marica en las 24 horas del día que a veces se me olvida que también la sexualidad forma parte de esto, ¿no? Que es casi lo primero que uno pensaría. Y hay tanta gente del colectivo que todavía no ha follado desde la disidencia, desde la no heteronorma. Es más, que llevan muy por bandera el haber conseguido replicar esas vidas que se supone que eran las que queríamos, que ojalá, la verdad, a quien le haga falta lo acabe descubriendo, porque el cruising lo que te da es una perspectiva. El cruising, como tantas otras cosas, ¿no? Sí. Lo que te da es una perspectiva, y es una perspectiva casi de los hilos desde las marionetas, desde fuera. O sea, tú te conviertes en Mari Carmen y ves a los muñecos y dices, joder, así funcionan las cosas, ¿no? Con el sexo en el caso del cancaneo, pero con tantísimas otras cosas, ¿no? Tener una relación afectiva queer
wow, o sea, es que, ¿no? Lo que decía antes Daniel del poliamor, ¿no? Que claro, es que si le metemos amor ya vale. Chicas, por favor. Yo creo que hay unas narrativas y unos relatos que hemos tenido que aprender a descifrar. Sobre todo hay una cosa que Alex Espinoza comenta, ¿no? Que es desde el silencio, ¿no? O sea, me parece como en este artículo van a especie de desencriptar eso que es medio misterioso. Y además hay una cosa, ¿no? Que creo que también es muy, muy interesante, ¿no? Que cruising no solo pasa en estos espacios naturales que pueden parecernos como extremadamente poéticos, del volver a la naturaleza, al desnudarnos, ¿no? Sino que también suceden en otros lugares donde nadie se entera, y esto lo sabemos todas, ¿no? En los baños de los supermercados, ¿no? Donde incluso se autoorganizan grupos sin hablar. Me parece extremadamente brillante. De uno vigila porque no quiere formar parte, mira, ¿no? Y después, por otra parte, lo que comentaban, ¿no? A mí me parece que el cruising es uno de los espacios donde yo más respeto he recibido también, ¿no? Y donde más respeto veo, y le perdí muchísimo el miedo cuando empecé en el ambiente, y nunca he sufrido miedo. Sufro mucho más miedo, no sé, en un espacio aparentemente seguro que no en el cruising, además con una especie de respeto de todos por todos, porque quieren el anonimato y porque queremos el anonimato, ¿no? Entonces creo que es uno de los espacios donde más respeto hay. Daniel Gasol, Enrique Aparicio, David Belduque, ha sido un gusto escucharos. Muchísimas gracias por venir aquí a destapar estos espacios oscuros, oscuros, catárticos y con ausencia de policía, que me parece un sueño, la verdad, de bio y de información, y domingo por la tarde. Sí, quitarnos de encima, aunque sea solamente un ratito, la CIS heteronorma, mira, no está mal. ¿Eh? Qué liberación. Qué liberación. Apoyar todas un poquito más. Gracias. Gracias, chicos. Gracias. El podcast con perspectiva LGTBI que te conecta con lo que pasa en el mundo. Lo que sé de ti es una novela que nos traslada al Egipto faraónico, no a ese que estás pensando, sino al del siglo XX, pues Faraón era el apodo de Nasser, el presidente que cambió profundamente el país entre 1954 y 1970, precursor del panarabismo, el socialismo árabe. En esa época de grandes transformaciones se sitúa la historia del protagonista de esta novela, Tarek. La historia de Tarek, un joven médico de buena familia, también está llena de profundas transformaciones, para llegar desde una vida marcada por las expectativas de su familia hasta el encuentro con la libertad. Hoy tenemos con nosotros a Eric Chacour, el autor de Lo que sé de ti, que ahora se publica en español en Dos Bigotes. ¿Qué tal, Eric? Muy bien, muy bien. Pues antes que nada, gracias por la invitación. Eric, es tu primera novela. ¿Cómo ha sido el proceso de creación? Creo que siempre me ha encantado escribir, pero nunca soñé con ser escritor, ¿sabes? Simplemente me gustaba juntar palabras y un poco como poesía y tratar de encontrar imágenes fuertes y todo eso. Pero cuando era adolescente, mi sueño no era caminar por la calle y ver uno de mis libros en el escaparate de una librería. Mi sueño era entender la radio y escuchar a un cantante que me gusta cantar letras que yo escribía. Quería escribir canciones para Celine Dion, creo. Bueno, pues puede que eso algún día llegue, pero lo cierto es que el éxito te ha llegado de la mano de la literatura. Has vendido más de 100.000 ejemplares, se va a traducir a 15 idiomas. ¿Te esperabas esa reacción? Pues si conoces a alguien que responda sí a esa pregunta, realmente necesitas presentármelo. No, de verdad, por supuesto, no estaba esperando eso. Y sí, es una locura. Creo que acabamos de superar los 150.000 ejemplares. Es algo único. Pero lo único que yo esperaba era encontrar a una editorial. Y nuevamente, porque eso solo llegó cuando me acercaba al final de escribir. Antes no pensaba en eso. Pues tuve mucha suerte porque la primera editorial al que se lo envió lo aceptó bastante rápido. Y fue en mi país, en Quebec, porque soy canadiense. Y luego el libro llegó a Francia y todo fue muy rápido. Ha tenido un éxito enorme, como decíamos, en Francia el premio de las librerías y el premio Femina de Licence, que es muy especial porque lo conceden los estudiantes de instituto. ¿Qué crees que han visto en tu relato estas personas tan jóvenes que les ha conmovido? Para decirte la verdad, no pensé que este libro se volvería
popular entre los jóvenes. La historia se desarrolla en Egipto a finales del siglo XX. El libro está escrito en un estilo bastante clásico. No creía que los adolescentes lo convertirían en su libro del año. Y pues admito que, que fui estúpido en eso. Los lectores jóvenes son entre los que me han provocado las emociones más grandes. Tengo la impresión que realmente los jóvenes entendieron este texto. Y un día un periodista les preguntó por qué eligieron esta novela en particular, y uno de ellos dijo, porque es una increíble oda al amor. Y me conmovió tanto eso, porque esto es realmente lo que quería escribir. Pero nunca me atreví a decirlo porque me parecía un poco, no sé, ingenuo quizás. Y a esa época el libro era seleccionado para premios importantes y no me veía diciéndoles a los periodistas que yo quería escribir mi Romeo y Julieta. Estaba hablando de una historia de exilio, de secretos familiares y todo eso. Y cuando escuché a este joven hablar de una oda al amor de manera tan sencilla, se abrió algo en mí y me permitía hablar de ello así. El protagonista, desde el principio, desde la primera escena, está marcado por un destino que han decidido por él. Creo que hay una palabra en árabe para este concepto, ¿verdad? Sí, claro, hay el mektub. El mektub. El mektub significa está escrito en árabe. Pues es una expresión un tanto fatalista que sugiere que todo está escrito de antemano y que las cosas suceden porque tenían que suceder. Incluso los árabes se ríen un poco de su propio fatalismo. No sé, es como un fatalismo que hay en la cultura árabe y es muy raro porque la última vez que fui a Egipto vi que vendían, ¿cómo se llaman los magnets que ponen en la nevera? Imanes. Imanes. Con esas palabras escritas en ellos y me hizo reír. Es muy español, ¿eh? El si Dios quiere también. O sea, este fatalismo también está muy presente en nuestra cultura. Hay algo en la narración, en la manera de escribir, tú escribes en segunda persona, ¿no? Es un tú. ¿Por qué elegiste esta fórmula narrativa tan extraña? Porque me gusta jugar con el lector, me gusta guiarlo por senderos falsos. Alguien dijo una vez que este libro era como una historia de detectives, pero escrita en poesía, y me hizo sonreír, porque obviamente no es un thriller ni una colección de poesía, pero hay un poco de la intención de estos dos estilos en mi escritura. Una narración en segunda persona, es decir, todo está escrito con el tú, pues nos decimos, pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué el autor me habla diciéndome tú para contarme una historia que no es mía? Y no sé, nos desestabilizamos un poco y luego nos olvidamos. Y nos decimos que, vale, es la poca música del texto, es como un sesgo del autor, y de repente nos vuelve a la cara. Pero por supuesto, si hay un tú, es porque también hay un yo, y si hay un yo, debe ser alguien, es alguien que conozco, alguien que voy a descubrir. Sí, quería ese efecto en el lector. En la novela entramos en la familia de una familia burguesa de levantinos. ¿Cuál es este grupo social? ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Los levantinos, se trata principalmente de familias sirias o libanesas que habían vivido en Egipto durante varias generaciones y que eran en mayoría cristianas. A menudo hablaban francés antes de hablar árabe y se consideraban como, no sé, como un vínculo entre Oriente y Occidente. Y hubo un tiempo en la historia de Egipto en que fueron muy influyentes en el mundo del periodismo, en el mundo del comercio, en las aduanas, en el algodón, etc. Pero muchos salieron de Egipto durante la era Nasser porque a menudo habían conservado sus pasaportes originales, los de Siria o de Líbano, y pues las empresas fueron nacionalizadas por eso y muchos partieron hacia destinos donde se hablaba francés como Francia, Suiza o no sé, Canadá, y eso es el caso de mis padres.
porque son ambos de esta comunidad, pero se conocieron en Montreal, donde yo nací. Eres de origen egipcio, como contabas, naciste en Canadá. En el contexto de esta novela se habla del Egipto de Nasser después de la Guerra de los 6 días. Es un país muy cambiante, con muchos grupos religiosos y sociales mezclados. ¿Cómo ves el Egipto actual? ¿Es más uniforme, quizá? No diría que es uniforme, pero no sé, en mi novela quería mezclar la gran historia de Egipto con la pequeñita historia de mis personajes. Tú hablas de la Guerra de los 6 días. Me divirtió que esa guerra sirviera de escenario para la conquista romántica de Tarek y Mira, y que luego Mira desapareciera cuando terminó la guerra. Pero para volver en el Egipto actual, claro, es muy diferente al que describo en mi novela. Yo he estado en Egipto 15 veces quizás, pero mi propio Egipto, cuando voy a ver mi familia, o el que podrías ver como turista, poco tiene que ver con el de la novela. No diría que esa comunidad levantina ha desaparecido por completo, pero está mucho menos presente en número y también influencia que en el pasado. Pues yo diría también que quizás esté más integrada con el resto del país hoy. La novela trata un tema absolutamente tabú, como es el tema de la relación entre dos hombres. ¿Cómo crees que se va a recibir la novela en el mundo árabe? Bien, espero bien, porque este libro es ante de todo una carta de amor a Egipto. Y pues saber que la novela será traducida al árabe por una editorial egipciana es uno de mis mayores orgullos. Por lo demás, no intento saber lo que va a pasar. Y de cada modo, desde que salió el libro, cada vez que he intentado adivinar el futuro, me he equivocado. Entonces, varias editoriales habían ofertado por los derechos de traducción del libro. Mi primera feria del libro fuera de Canadá fue en Rabat, en Marruecos, y también debería estar en el Líbano el mes que viene, pues claro, si la situación lo permite, y se habla de un posible viaje a Egipto, lo que evidentemente me haría especialmente feliz. Entonces, no sé, estoy muy, muy optimista. En un momento dado del libro, no queremos hacer spoilers, el protagonista, que tiene una relación con otro hombre, se encuentra en un ambiente de clandestinidad por su sexualidad. Aunque no lo destaques en la novela, esto no ha cambiado demasiado en Egipto. O sea, sí que es una noticia importante que el libro vaya a traducirse ahí por el ambiente represivo hacia la homosexualidad que sigue existiendo en el país. Ojalá pudiera decirte que sí ha cambiado, pero lamentablemente no es así. Pero, ¿sabes? No escribí una novela militante, no busco reivindicar, denunciar o defender nada. Simplemente quiero contar una historia con personas en las que creemos y quienes queremos seguir. Pero dicho esto, por supuesto, me hubiera gustado imaginar que Tarek y Ali podrían tener una vida feliz en el Egipto actual. No estoy seguro de que ese sea el caso, quizás en el Egipto de mañana. Pero, ¿sabes? De nuevo, no he escrito un libro militante, pero creo que hay varias maneras de construir un mundo mejor. En lo que escribimos en general, siempre ponemos un poco de nosotros mismos, de nuestros propios valores. Pensar que este libro que se trata de una historia de amor entre dos hombres, fue estudiado en escuelas de Francia, que una clase de estudiantes en Rumanía hizo dibujos basados en la historia o que será traducido al árabe, pues creo que son motivos de esperanza. Aunque a lo que sé de ti le queda aún mucha vida, sabemos que estás trabajando en otro proyecto. ¿Puedes adelantarnos algo? Tienes mucha curiosidad. Somos muy curiosos en este podcast, ¿eh? Lo veo. Pues sí, siempre tuve dos ideas en mente. Siempre, dos historias que yo quería contar. Y vale, ahora que lo que sé de ti está escrita, tengo muchas ganas de poder dedicar mi tiempo a escribir la segunda. Y no puedo decir mucho sobre lo que estoy escribiendo, por supuesto, pero vale, sí, tal vez pueda darte una primicia.
no es totalmente imposible que parte de esta segunda historia se desarrolle en un país donde se habla español. Pues te deseamos toda la suerte del mundo, Eric Chacur. Muchísimas gracias por estar en Lo Normal y felicidades por este éxito arrollador con esta historia de amor tan bonita como es Lo que sé de ti. Eric, si pasas por nuestro país, si pasas por España, no te vamos a perdonar que no vengas a vernos. Pues lo haré y muchas gracias por esta conversación. Fue realmente un placer hablar con vosotros. Un abrazo, Eric. Muchísimas gracias. Seguimos abriendo las puertas del armario de la memoria y descubriendo algunos de los miembros del colectivo que han marcado nuestra historia en la Comunitat Valenciana. Lo hacemos en compañía de su director, Pablo Hernández. Queríamos dedicar un espacio también en este recorrido por la memoria LGTBI valenciana al papel que jugaron los espacios de ambiente en la construcción de esa comunidad LGTBI, siempre diversa, siempre necesariamente diversa, pero que también necesitábamos que estuviera algo más cohesionada y más empoderada, ¿no? Y yo creo que ahí los locales de ambiente jugaron un papel esencial. Ha habido muchos espacios relevantes en este sentido en la Comunidad Valenciana, era difícil escoger, pero la verdad es que había un candidato muy claro y en este caso era sin duda el testimonio de Toni Hernández Brotons, más conocido como Toni Forat. Y justamente este nombre con el que se le conoce no es casual, ¿no? Viene de ese vínculo tan personal que tuvo Toni con ese mítico bar El Forat, un clásico de la noche LGTBI y disidente en general de la ciudad de Alicante. Buscaba un local para montar una boutique, pero vi el local chiquitito y no sé, me recordaba la casa de mi abuela y lo decoré como tal y fue un éxito. Lo que ocurre que el éxito también trae la cara B. Tuve demasiada atención policial, demasiado seguimiento, redadas, me vaciaban el bar, me metían en la lechera. Yo llevaba un pendiente, una señora me dijo, quítatelo que cuando entres te van a linchar, y me lo quité y no me pasó nada, pero he tenido tantos estragos en aquel comienzo del 74 al 80, que fue los años más duros, donde aún perseguían a todo tipo de persona que se vistiera extravagantemente. Y yo de verdad he luchado por ellos, he salido a la calle a pedir libertad de expresión, libertad sexual, porque me apetecía sentirme yo también en la libertad de mi casa. La gente entraba a mi casa y sentía la libertad que no tenían en la calle ni en su casa. Entonces esa era la magia que yo conseguía, pero a precio muy alto. He recogido a muchos niños y niñas que sus padres los tiraban por ser gays y les daba trabajo en el bar. Recogieran vasos o nos ayudaran a limpiar o a ordenar la bodega, pero he ayudado a mucha gente sin ánimo de lucro. Sin embargo, me siento orgulloso de que hayan podido salir por la puerta grande en la vida. Otros no han llegado, otros se han quedado en el camino, han tenido que prostituirse y hormonarse y terminar descarriados y fallecidos por sida, por drogas y etcétera. Yo cada día bajaba a trabajar y no sabía cómo iba a terminar el día, si iba a terminar detenido o si me iban a hacer cualquier cosa, porque también me pintaban la fachada, me ponían maricón, judío masón, me pusieron una vez que yo flipaba, y luego maricón de mierda y cosas así, te tiraban bolsas de basura. Luego en esos días del 20M, que no quiero recordar, venían todos los jovencitos de Fuerza Nueva y hacían hacían estragos en el barrio, mi local sobre todo y los demás también, que no soy el único. En aquellos tiempos yo iba muchísimo a los estrenos del Principal, del teatro, entonces me hacía amigos de la compañía o de actores que ya conocía y así. Poco a poco se fue corriendo la voz, terminaban la función y venían a mi local las compañías que venían al Principal o actuaban en cualquier sitio. He conocido muchísima gente de la farándula, he conocido muchos actores, directores, actrices. Bueno, el clan Almodóvar estuvo menos él, que esa noche se puso malito y se tuvo que matar, pero estuvo toda la gente en el Forat.
ha venido el alcalde, gobernadores, políticos, todo, matrimonios, el fin de año en el Forat, era un absurdo. Teníamos toda la bodega llena de abrigos, de pieles de las señoras que venían con sus maridos a celebrar el fin de año con nosotros. Y ver el espectáculo, que había un espectáculo. El principio, en aquellos tiempos que estaba prohibido el travestismo, yo tenía travestis actuando en el Forat y transformistas. Hasta incluso traje una vez una chica sadomaso de Ámsterdam, que era amiga mía, actriz, y hizo un número allí que la novia se subió corriendo a que bajara el novio porque le estaban orinando con un aceite encima. Bueno, una cosa fuertísima, ¿no? Pero son anécdotas. Yo no montaba nunca el espectáculo para ganar dinero, sino montaba el espectáculo para dar vida a la noche de Alicantina y a toda la gente que llegara y dijera, hostia, quiero volver a Alicante, mira qué sitio más maravilloso han encontrado. Eugenia Tenenbaum es historiadora del arte especializada en perspectiva de género. Ella firma esta columna en relación con el tema con el que hemos abierto temporada en Lo Normal. La verdad es que la heteronorma es un fenómeno extremadamente curioso. Primero, para asegurar la supervivencia de la heterosexualidad obligatoria, se crearon las instituciones de la familia y el matrimonio. Después y desde entonces, para naturalizar su existencia, se han vertido ríos de tinta, se han inventado teorías psicológicas y se han gastado auténticas millonadas en todo tipo de películas y libros para que se nos quedara bien clavada en el imaginario. Y por último, para sofocar la posible amenaza que supondría hacer buena publicidad a las otras alternativas existentes, se ha perseguido, masacrado, humillado, caricaturizado, borrado y apaleado a cualquier persona que pudiera personificarlas. Teniendo todo esto en cuenta, mi pregunta es ¿en qué momento nos hemos pensado que el problema es el cruising y no la persecución milenaria de la sexualidad no heteronormativa? ¿Acaso nos pensamos de verdad que los grandes ejecutivos de las empresas, que los jugadores de fútbol mejor pagados, que muchos de los jefes con los que tendremos la mala suerte de cruzarnos en nuestra vida laboral o muchos de los familiares que vemos año tras año e incluso también muchos de los hombres con los que nos cruzamos día a día por la calle no tienen también sexo esporádico con gente a la que no conocen de nada, innumerables veces además sin protección? La diferencia, por lo que sea, es que ellos no necesitan ser gays, les basta con ser heterosexuales y además en concreto puteros. Desde hace unos años la sociedad parece estar preocupadísima por esto que llamamos consumo de cuerpos. Y cuando digo sociedad me refiero en realidad a gente mayoritariamente cis heterosexual que sigue pensando además dentro de un marco monógamo. Lo que les preocupa no es en realidad el consumo de cuerpos, es quién tiene acceso a la sexualidad, con quién, dónde y por qué. ¿No está acaso Bauman con sus teorías sobre la sociedad líquida, sobre el amor líquido y todas esas vainas, definiendo las características de la heterosexualidad masculina y quejándose de su transferencia al comportamiento de otros grupos? Vamos a darle una vuelta. Porque si así fuera, y así tengo la intuición de que es, cabría preguntarse por qué nos parecen mal ciertas actividades o conductas solo cuando quien las hace no es un hombre cis heterosexual. Si durante siglos han sido los hombres heterosexuales los que se han sacado de la manga una industria basada en la explotación sexual y económica de los cuerpos ajenos, principalmente los de las mujeres, a través de la prostitución, por poner un ejemplo, también han sido ellos los que han configurado marcos legislativos y sociales punitivos para que sus esposas heterosexuales no tuvieran acceso al disfrute sexual en los mismos términos que ellos y además se han dedicado a perseguir a cualquier persona no heterosexual. ¿Estamos seguras de que el problema son 100 chavales gays encontrándose entre unos matorrales? Porque quizás el problema sea que la toxicidad que acarrea la heterosexualidad obligatoria, sobre todo vinculada a los mandatos de la masculinidad, se ha empeñado en perseguir todos y cada uno de los espacios no diseñados para suplirse a sí misma y por eso durante siglos las lesbianas, los gays y las personas bisexuales hemos tenido que encontrarnos entre matorrales y a horas intempestivas porque de lo contrario corríamos y en muchos casos seguimos corriendo el riesgo de que nos den una paliza, nos echen de casa, nos echen del trabajo o nos apaleen hasta dejarnos tiradas y rotas en una cuneta. Antes de atrevernos siquiera a plantear una crítica al cruising, vamos a reflexionar a nivel colectivo qué espacios existen y qué espacios se permite que existan para el libre desarrollo de la sexualidad no heteronormativa. Y ahora vamos un paso más allá, qué espacios estamos dispuestas a generar para que pueda desarrollarse en ellos la libre experiencia del deseo no heterosexual.
De nuestra respuesta dependerá saber si estamos verdaderamente haciendo una crítica al cruising o, en cambio, si simplemente estamos volviendo a morder el anzuelo conservador reaccionario y a estas alturas ya profundamente cansino y cansado de castigar, perseguir y estigmatizar todo aquello que hagan las personas no heterosexuales por el mero hecho de serlo. Porque eso, queridas, no sería preocuparse por la salud pública y tampoco por la higiene sexual, sino tener encima una homofobia que a estas alturas a muchas, por suerte, ya no nos pasa desapercibida. Pues Eugenia Tenenbaum ha puesto el dedo en la llaga. Lo que hacen hombres cis heterosexuales durante siglos está bien, pero hay como quienes hagan eso mismo no sean hombres cis heterosexuales. Como hemos comentado en nuestra tertulia, es muy saludable devolver esa mirada escrutadora a la que estamos tan acostumbradas en el colectivo, devolverla y dirigirla hacia lo supuestamente normal y saludable. Nos despedimos hasta el próximo episodio de Lo Normal y lo hacemos en nombre de Óscar Bogdanovich, Alicia Blanco, Andrés Galárraga y Jessica Crespo. Pasadlo bien. Chao. Lo Normal es una producción de Ser Podcast. Dirección y presentación: Nerea Pérez de las Heras y Antonio Nuño. Guión y producción: Tony Quart. Realización: Néstor Sandoval. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.